Bien, buenos días. Gracias a todos por acompañarnos, por acudir a esta cita, a este acto organizado por Levante el Mercantil Valenciano y que lleva por título El reto de la atención a las personas con dolor crónico en la Comunitat Valenciana. Será un placer, por supuesto, escuchar todo lo que puedan aportar para trabajar conjuntamente por mejorar la atención de las personas que conviven diariamente con el dolor. Yo sí que para abrir este encuentro y dar la bienvenida quisiera contar con la presencia en este atril de Jaume Segalés, él es patrono de la Fundación Grunenthal, además cuenta con una amplia trayectoria como periodista en los medios de comunicación y además especialmente en el campo de la salud, en el que trabaja actualmente y con una sensibilidad especial para esta cuestión. Así que, si es tan amable, Jaume. Muchas gracias. Gracias por acogernos y por darnos voz. Nosotros, desde la Fundación, estoy recién incorporado al patronato. Ha habido un cambio en la Fundación hace unos meses en el que, pues, a partir de la docencia, de la salud, de la gestión, se ha añadido también pues, algunas humildes voces de periodistas que nos dedicamos a trabajar para difundir los contenidos de salud. Es decir, que me encuentro en los dos lados, en el lado de los que estamos escuchando y en el lado de los que en estos minutos nos toca hablar. Algunos de los datos que siempre recuerdo cuando hablamos de dolor, ¿no? Según la Encuesta Nacional de Salud, 4 de cada 10 españoles sufren dolor crónico. Y 1 de cada 10, un 10% de la población es dolor crónico. La Fundación Grunenthal está cumpliendo 22 años. Desde el año 2000 está trabajando precisamente para mejorar la calidad de las vidas de las personas que sufren este dolor, fomentando el abordaje de forma, digamos, desde todos los ámbitos posibles. Los objetivos son sensibilizar a la sociedad sobre el paciente con dolor, favorecer el desarrollo de iniciativas sanitarias vinculadas a estas acciones que mejoren la calidad de vida, promover el conocimiento sobre el dolor, porque vivir sin dolor, como dice en nuestra Fundación Grunenthal, es vivir mejor y por eso trabajamos precisamente para ello, con varias acciones, por ejemplo, estudios para un mayor conocimiento sobre el impacto del dolor en la sociedad. Desde esta Fundación Grunenthal también estamos moviendo iniciativas para aproximar a la realidad de estos pacientes y de sus cuidadores a lo que necesitan y, por tanto, que lo recojan los servidores públicos, los responsables de cada una de las entidades. Formación a pacientes, formación a cuidadores, iniciativas para mejorar la gestión del dolor. Y en este ámbito, pues, realizamos reuniones con expertos, como es el caso, o, por ejemplo, tenemos la cátedra de la Universidad Rovira i Virgili, que desde el año 2015 con el profesor Jordi Miró está trabajando mucho sobre el dolor infantil. La Cátedra de Dolor de la Universidad de Salamanca desde el año 2000 con promoción de proyectos de investigación a los que pues, se busca una gala de premios y se entregan esos galardones. Luego está el Observatorio sobre el Dolor, que también es sobre nuestro entorno social con la Universidad de Cádiz. Hacemos reuniones con expertos para pues, difundir sobre el dolor pues, postoperatorio, retos sobre el dolor agudo, manejo del paciente con dolor, varios aspectos, ¿no? Cada año sobre algún tema concreto. Y luego, en lo que he estado más tiempo vinculado y me emociona porque me llamaron en su momento para formar parte del jurado, unos premios periodísticos sobre el dolor. De estos premios, desde el año 2009, empezaron con bastantes candidatos, pero es que ahora cada año son muchos más. Medios de comunicación escritos, también desde este grupo hemos recibido varios textos, audios, vídeos, personas, compañeros como yo, que durante el año, en su trabajo diario, pues se paran un rato a analizar esto y hablan con los expertos o asisten a foros como este, ¿no? Es una manera de fomentar que se difunda lo que aquí están ustedes hoy mismo debatiendo, lo que estamos nosotros pensando y lo que necesitamos que la sociedad pues vaya reivindicando paso a paso, ¿no? El patronato, como les hemos dicho, pues hace unos meses se renovó. Estoy encantado de haberme incorporado a él. Les agradezco que nos hayan acogido y voy a tomar nota seguro porque como periodista me va a gustar también cuando sea el momento poder contar lo que de esta reunión salga. Así que muchas gracias. Gracias, Jaume Segalés. Nos encantará recuperar también tus palabras cuando acabe el encuentro, a modo de cierre. Y antes de entrar en debate, sí que me gustaría aportar algunos datos que creo que son relevantes para abrir la conversación y que ilustrarán muy bien la importancia del diálogo que vamos a tener hoy. Datos que ilustran la prevalencia de esta enfermedad en nuestra sociedad y el impacto que tiene en el día a día
de los pacientes y de su entorno, evidentemente, pero también de la atención sanitaria. Así que estos son algunos de los datos más importantes. El dolor crónico afecta al 17% de la población española. En el caso de la Comunidad Valenciana hablamos de más de 800.000 personas. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2017, publicada por el Ministerio de Sanidad, entre los 5 problemas crónicos de salud más prevalentes se encuentran 3 patologías dolorosas, como son la lumbalgia, la cervicalgia y la artrosis, siendo además el dolor el segundo motivo de consulta en la atención primaria. Los costes directos e indirectos de la atención del dolor crónico se estiman en España en un 2,5% del PIB. La OMS, además, esto es muy importante, ha incluido el dolor crónico como una enfermedad en su última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Recordemos que hasta entonces tan solo era considerado un síntoma y eso psicosocialmente es muy importante. En España la media de tiempo de demora en el diagnóstico del dolor crónico es de 2,2 años. El tiempo medio para que un paciente sea atendido en una unidad del dolor está en torno a los 5 años. Y recientemente la Plataforma de Organizaciones de Pacientes presentó un estudio que concluía que en nuestro país el grado de satisfacción de los pacientes con tratamiento del dolor crónico era de tan solo un 4 en una escala del 1 al 10. Por tanto, creo que hay un amplio margen de mejora del que hoy queremos hablar con nuestros invitados. Paso a presentarlos. En este caso contamos con Mariam García Layunta, es directora general de Asistencia Sanitaria. Mariam es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. Cuenta además con diferentes estudios de posgrado relativos a la economía social, servicios de salud o riesgos laborales. Tiene una larguísima trayectoria en la Comunidad Valenciana, primero como médico y más tarde en el ámbito de la gestión sanitaria, y desde 2018 es directora general de Asistencia Sanitaria de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Contamos también con don Carlos Laguna, presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo de Corts Valencianes. Carlos es periodista de formación, cuenta además con una amplia experiencia en diferentes medios de comunicación de nuestra comunidad. Desde 2019 es diputado y más concretamente presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo de les Corts Valencianes, y también destaca por su involucración en movimientos sociales como la ONCE, en este caso la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Gracias por acompañarnos, Carlos. Contamos también con el doctor Carlos Tornero, jefe del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. Tiene experiencia en múltiples hospitales del país, como es el Hospital Clínic de Barcelona o también el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y, de hecho, la unidad del dolor de este hospital, que él mismo dirige, recibió el galardón a la mejor unidad del dolor de España en 2014. Asimismo, es coordinador de la Estrategia del Dolor de la Comunidad Valenciana. Cabe señalar también su actividad como docente universitario y su participación en diversas sociedades científicas. Gracias por estar aquí. Doctor Pedro Ibor, vicepresidente del Colegio de Médicos de Valencia y vicepresidente primero de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, SEMDOR. Pedro es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. Desde 1984 ha trabajado en múltiples centros de salud de nuestra comunidad. Además, actualmente es vicepresidente, como decíamos, del Colegio de Médicos de Valencia y también de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor. Además, cabe mencionar que anteriormente ha sido coordinador del Grupo de Trabajo del Dolor de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y, por último, contamos con don Daniel Montesinos Furió. Él es vocal de ASPAIM, Comunidad Valenciana. Nos contaba que un accidente de bicicleta hace 6 años le produjo una lesión medular y a causa de esta lesión sufre una tetraplegia. Desde hace 3 años es miembro activo de ASPAIM y le agradecemos muchísimo que sea hoy la voz del paciente en esta mesa. Gracias por acompañarnos. Daniel, como decía, me gustaría empezar, si es posible, con tu voz, con la voz del paciente, en definitiva, en este encuentro. Así que, Daniel, yo te pregunto directamente, para situar el tema desde vuestra perspectiva, ¿qué supone convivir con dolor crónico para un paciente, también para su entorno? ¿Cómo es vuestro día a día, Daniel? Bon, jo vaig expressar-me en valencià, Perfecte, no hi ha gràcies. problema.
Jo pateix dos tipus de dolor crònic. Tinc un dolor crònic de l'artrosis, que comença molt jove, 40 anys vaig començar en dolor d'artrosis, començar en artrosi lumbar, després artrosi cervical, artrosi dels muscles. Este dolor crònic jo l'he dut molt bé, llevat de moments puntuals de crisis no m'ha calgut medicació i al llarg de la meva vida no m'ha suposat cap entrebanc. L'he sabut dur bé perquè tampoc ha sigut molt intens. Cosa molt distinta és el dolor neuropàtic que sofrisc a partir de la meva lesió medular. Este dolor neuropàtic és d'una naturalesa totalment distinta. És un dolor intens, és un dolor que crema i és un dolor que pot ser totalment invalidant i pot ser desestabilitzant psicològicament. Què suposa viure en això? Suposa una merma vital. I aquesta merma vital te coarta. Per al meu entorn, a l'entorn també li suposa un sofriment perquè te veuen patir i encara que tu tractes moltes vegades de dissimular el rostre, la cara, no pots amagar-la. I l'entorn també ho viu en impotència, perquè veu que físicament no pot fer res, encara que sí que l'entorn sí que ajuda moltíssim psicològicament, o sigui, el rebre un apoyo anímic, això fa que pugues tirar endavant en el dia a dia. I aquest dia a dia se suporta en medicació. Jo tinc medicació pautada cada 8 hores, que és la que fa que pugui anar endavant. Al final el dolor es un intangible, pero yo he apuntado algunas de las cosas que decía Daniel. Un dolor intenso, un dolor que quema, un dolor invalidante, desestabilizante, una merma vital, un sufrimiento también para el entorno, pero a la vez Daniel pone en valor esa importancia del entorno en el día a día. Doctor Ibor, todavía no tenemos una escala que permita medir el dolor con exactitud. Bueno, no sé si existe, pero la mayoría de veces se ha tratado como un síntoma de algo más. ¿Qué suelen explicar los pacientes como Daniel? ¿Cuáles son sus perfiles? ¿Cuál suele ser su periplo antes de llegar a un diagnóstico definitivo de dolor crónico? En primer lugar, quería agradecer a Levante el Mercantil Valenciano la oportunidad de poder estar aquí. Y también felicitar a la Fundación Grunenthal por la labor que está realizando en la materia del dolor y fundamentalmente del dolor crónico. En relación a que no tenemos equipos para medir el dolor, sí que tenemos, lo que pasa, lo que entendemos como tecnología de tener un dolorímetro parecido a un tensiómetro para medir la tensión no existe, pero sí que es verdad que existen muchas escalas que pueden objetivar muchas variables que van unidas al dolor. Porque el dolor, como muy bien decía Daniel, genera un sufrimiento. Y sí que es verdad que el sufrimiento tiene una repercusión a nivel social, laboral, emocional, que puede medirse desde el punto de vista objetivo. Los perfiles que nosotros vemos, fundamentalmente, que era la pregunta más concreta, como bien decíamos antes, o se ha dicho, que lo más frecuente en el dolor crónico como enfermedad, que es a lo que estamos directamente aquí, no hablamos de dolor agudo que entra más en el terreno de la urgencia, son pacientes artrósicos, lumbalgias, cervicalgias, como dicen los estudios que hemos realizado, suelen ser pacientes mayores. Un dato importante en el perfil es que el dolor crónico como enfermedad va unido al envejecimiento. Está reconocido por toda la comunidad científica
que va unido al envejecimiento, porque el proceso degenerativo, que son las causas principales de este dolor crónico, tienen relación con la edad, con lo cual eso es un dato importante. Nos encontramos con personas que son mayores, con un dolor y con una importante disminución de su funcionalidad y de su calidad de vida. Que eso es muy importante porque ya decimos que eso es lo más frecuente. Habrán casos más especiales, más concretos, que a lo mejor salen aquí, pero la mayoría del dolor que se ve en atención primaria suelen ser este tipo de paciente. El periplo que tienen bueno, muchas veces es verdad, y se ha dicho aquí, que se tarda en hacer un diagnóstico de abordaje del dolor. Me gusta utilizar más esa palabra, porque sí que es verdad que muchas veces tenemos que ver, y además ahora es tan mediático a través de deportistas, que muchas veces el paciente tiene que saber que el dolor crónico a lo mejor no tiene curación, no se va a curar. Yo lo equiparo muchas veces a conceptos muy de primaria, como pueden ser enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. El paciente sabe que no se va a curar de la hipertensión. El paciente sabe que no se va a curar de la hipertensión ni de la diabetes, pero en el dolor hay muchos casos que el paciente hay que decirle que una vez pasado todo ese periplo, que es verdad que hay que disminuirlo, también hay un porcentaje de que no va a tener cura y va a tener un abordaje del dolor en toda la esfera biopsicosocial del paciente. Pero por eso digo que el periplo muchas veces entra a la puerta de entrada a la atención primaria, y para llegar, incluso a veces para descartar patologías que puedan tener tratamiento. Pongo un caso, como, por ejemplo, yo todos los días, todos los años, muchas veces llegan enfermos que tienen un dolor crónico, por ejemplo, una lumbalgia, que tiene una duración de más de 3 meses, que es un dolor crónico. Se hace unas pruebas complementarias, como puede ser una resonancia, y resulta que aparece una metástasis. O sea, es decir, sí que tenemos una causa, otras veces no. Es decir, el periplo va a depender mucho también del paciente. ¿Qué es lo que abogamos, o por lo menos abogo yo en las organizaciones que estoy, tanto en la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor como en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria? La formación del profesional, que creo que saldrá aquí, porque ese periplo, junto con una gestión adecuada, pues vamos a hacer que sea lo más corto para el paciente. Sí, nos detendremos a lo largo de este diálogo en ese periplo, esas puertas de entrada de los pacientes de dolor crónico, cómo podemos mejorar la coordinación, y entiendo que ese concepto de formación que ya ha apuntado el doctor Ibor volverá a salir. Doctor Tornero, las unidades del dolor son unidades de referencia para este tipo de pacientes. En la Comunidad Valenciana contamos con unidades del dolor que son referencia nacional, en este caso la que usted dirige es una de ellas. ¿Por qué son tan importantes estas unidades del dolor? ¿Qué situación viven actualmente? Y pueden atender de la mejor manera posible, con todos los medios necesarios y con el personal que disponen. No sé si podemos hablar de qué se puede mejorar, ¿no? Sí. Hombre, las unidades del dolor, el centro de atención del paciente con dolor es el médico de atención primaria, ¿no? ¿no? Que es donde justamente acude el paciente. Después, el otro escalón donde realmente estamos más a nivel hospitalario son las unidades del dolor. Ahí estamos médicos habitualmente especialistas en anestesiología, neurocirugía, diferentes profesionales. Pero muy bien, como comentaba Daniel, las unidades del dolor, y hemos de ver los pacientes como un todo, ¿no? Porque, claro, además de tu dolor, que es físico, y esto es una realidad, el paciente tiene también un componente psicológico importante. Cualquiera de nosotros, si ahora mismo nos doliese algo desde hace varios días, estaríamos más irritables, más ansiosos. Esto te llevaría a un aislamiento social porque no puedes salir. Entonces, las unidades del dolor también son unidades, como decíamos, multidisciplinares, donde además de médicos hay otros profesionales sanitarios. El personal de enfermería es fundamental para la atención al paciente con dolor, el psicólogo es fundamental, el asistente social, porque lo metemos en el entorno real del paciente, el fisioterapeuta, el rehabilitador. Cada vez buscamos, y cada vez hay una mayor concienciación social y para todo el mundo, de que las unidades son multidisciplinares. No es un escalón más que voy a la unidad del dolor, me pinchan y después con esto se acaba. Hay que verlo como un global, y entonces en la Comunidad Valenciana tenemos unidades del dolor, tenemos unidades del dolor de referencia a nivel nacional. Ya empezamos hace muchos años las unidades del dolor, otras comunidades están, digamos, más desprovistas.
Sin lugar a dudas deberían de haber más, pero más que nada por el volumen. Pero realmente, hoy en día, en la Comunidad Valenciana, todas las áreas de salud, todos los departamentos, tienen o bien en red, o sea que no hace falta que haya justamente en el hospital, sino todo el mundo puede ir a una unidad del dolor si así lo requiere. ¿De acuerdo? Entonces sí que deberíamos de estar mejor dotados, pero todo el mundo debería estar. Es que esto es inagotable. Pero sí que hay unidades del dolor y unidades del dolor que nos centramos en esto, en tratar, pues como Daniel, su dolor crónico de artrosis, que es el habitual y que a lo mejor no tiene que llegar a una unidad del dolor, pero ese dolor neuropático que te aísla, que te hace más vulnerable y que además tenemos técnicas y tenemos pues procedimientos los anestesiólogos para mitigar el dolor. Nos comenta, ¿no?, que está tomando a diario muchísimos fármacos. Pues realmente tenemos otras técnicas que permiten disminuir los fármacos y realmente hace el sistema mucho más sostenible, que es lo que queremos, porque aquí la idea es que llegue a la máxima población posible y que todo el mundo tenga acceso, si así lo requiere, a su unidad del dolor. Pero el médico de atención primaria es el centro de atención porque es donde acude todo el mundo ¿no?, ante su dolencia. Gracias, doctor. Asiente Carlos Laguna todo lo escuchado hasta ahora en la mesa. Como cualquier enfermedad crónica, el dolor crónico necesita una especial sensibilidad por parte de las administraciones, que se garantice ese mejor camino posible hasta el diagnóstico y el acceso a los tratamientos. Recordemos que en la Comunidad Valenciana, lo decíamos al inicio, cerca de 800.000 personas sufren dolor crónico. Le pregunto, Carlos Laguna, ¿de qué manera les Corts Valencianes pueden contribuir a mejorar ese abordaje de este tipo de enfermedad crónica? ¿Se presentan iniciativas? En definitiva, ¿qué trabajo se está haciendo desde Corts Valencianes? Bueno, gracias, Silvia. En primer lugar, como otros personas que me han antecedido la palabra, agradecer a Levante por cumplir 2 de los 3 objetivos de un medio de comunicación, ¿no? Formación, información y entretener. Bueno, pues en este caso 2. Y por supuesto también a la Fundación, porque creo que es un tema candente, es un tema que afecta, pues, como hemos dicho, a 7 millones de personas. De los 50 millones de consultas que se han hecho en atención primaria, hay 50 millones, estamos hablando ahí. Bueno, pues precisamente son personas que padecen el dolor los que están ahí, ¿no? Como dice la propia guía de periodistas de la Fundación, el dolor es algo consustancial a la raza humana desde sus inicios. Lo único que en estos momentos pues sí que tenemos farmacología, ciencia, medicina, etcétera, para paliarlo, cosa que no teníamos antes, y tampoco le vamos a hacer caso al teniente O'Neill, ¿no?, cuando le decía a sus tropas: no os quejéis del dolor, que el dolor es señal de que estáis vivos. Bueno, pues yo creo que entre todas esas cosas hay que intentar llegar a puntos de inflexión. Desde las Cortes Valencianas, bueno, en principio son los técnicos quienes tienen que hacer los proyectos, los programas, como el plan de salud de la Comunidad Valenciana, el nuevo, como tiene que ser la estrategia de atención primaria de la Comunidad Valenciana, que también está ahí. Pero, desde luego, lo que sí que hacemos desde las Cortes es alimentar un poco también, mandatar al Ejecutivo, en este caso, para que se cumplan una serie de resoluciones. En este sentido, pues tengo aquí algunas de las que se han hecho, ¿no? La elaboración de una normativa en la que se establezca el derecho de los niños que padezcan algún tipo de enfermedad crónica que le imposibilite la presencia en la escuela, recibir una educación equiparable al resto del alumnado. La puesta en marcha de unidades especiales de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de las enfermedades de sensibilidad química múltiple, fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. La creación de unidades de fibromialgia, fatiga crónica y del dolor en los centros hospitalarios valencianos. Bueno, como eso puedo hacer otro recetario. Pero finalizo diciendo que en 2007 se mandató al Ejecutivo para que se creasen en todos los departamentos de salud unidades del dolor, porque no en todas hay una unidad como la que pueda tener el clínico, y porque cuando se acude a otros departamentos tampoco está protocolizado, digamos, la atención a esas personas. Y debemos partir desde lo que es el principio de equidad entre todos. Yo estoy convencido de que ese camino se había iniciado, el de implantar las unidades de dolor en todas las
departamento, pero que una vez más la pandemia nos corta de raíz muchas de las actuaciones que se han hecho. Y sobre todo eso seguro que Miriam sabe mucho más que yo. Gracias. La doctora Miriam García, que recibe también todas las consideraciones que se han ido haciendo, tanto por parte de los doctores como por parte de Carlos Laguna y, por supuesto, de Daniel, de La Voz del Paciente. Pues, por tanto, hablemos de lo que hay que hacer, de lo que nos queda por hacer, ese plan de salud que es el instrumento clave, estratégico de planificación y de programación de las políticas de salud que vamos a tener en la Comunitat Valenciana. Se está trabajando en ese nuevo plan 2022-2030. Conocido, como se está diciendo en esta mesa, ese impacto extraordinario del dolor crónico como uno de los grandes problemas de salud. ¿Cómo se contempla el dolor crónico dentro de ese plan que se está preparando, doctora? Pues nada, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación al Levante y también al organizador por poner el foco en un problema que evidentemente nos interesa y nos interesa mucho. Una vida marcada por el dolor tiene un efecto devastador, ¿no?, al encerrar a las personas en sí mismas, ¿no?, de acuerdo a lo que el libro de Daniel Callahan ya nos advertía, y de diversos organismos internacionales, entre ellos la OMS, se insta a los países a incluir el dolor en sus prioridades políticas. Por lo tanto, es una prioridad política nuestra. Tanto en el documento marco para la mejora del abordaje del dolor del Sistema Nacional de Salud ya de 2014, se hablaba de que el dolor es un factor limitante importante en la calidad de vida y el tratamiento de este dolor es una prioridad para los sistemas nacionales de salud y que las autoridades sanitarias deberán promover, es responsabilidad nuestra, promover e impulsar la valoración del dolor en las transiciones asistenciales de los pacientes, que se deben priorizar además la comunicación y la transferencia de información sobre el dolor. El dolor es una experiencia emocional desagradable asociada a un daño corporal real o potencial, y su carácter subjetivo, como han dicho mis compañeros, pues dificulta claramente el abordaje desde una única posición objetiva. Hay muchas escalas que pueden ayudarnos, pero permiten solamente una aproximación. El problema es mundial y es de una gran magnitud y está, como habéis dicho, bien relacionado con el aumento de la edad media de la población y por la demanda de la calidad de vida, ¿no? Es aquello de parirás con dolor y el sufrimiento te llevará a la salvación, es una cosa que, en fin, como que no, porque hay graves consecuencias en el ámbito de lo personal, lo familiar y lo social, como decía Daniel, y es, por lo tanto, para nosotros un problema de salud pública con una gran repercusión socioeconómica y constituye un motivo de sobreutilización muchas veces de los servicios de salud por no tener una buena organización del sistema. El quinto plan de salud, respondiendo a tu pregunta, no está todavía ni cerrado ni aprobado, pero el tema del abordaje del dolor crónico sí que se ha planteado ya como una prioridad y en el borrador que estamos manejando lo vamos a incluir como una acción dentro del objetivo de incrementar la calidad de la atención a pacientes con dolor crónico no oncológico. O sea, tenemos un objetivo específico como tienen otras comunidades. Es un borrador, pero bueno, básicamente sería optimizar la farmacoterapia de pacientes mediante la adecuación a las guías directrices corporativas, donde se incluyan también otras prácticas de mayor seguridad, efectividad y eficiencia de acuerdo al análisis de la evidencia científica. Especialmente vamos a ver la adecuación y revisión del tratamiento farmacológico del dolor crónico no oncológico, de polimedicados, diabetes mellitus y otras patologías crónicas. Y sí, lo vamos a incluir. Y sí, vamos a tener una estrategia específica que iniciamos en el año 19, quiero recordar, me corregiréis, y que nos truncó, evidentemente, la pandemia, de la que Carlos y el doctor Ibor son miembros de los grupos de trabajo que se están volviendo a poner en marcha y donde intentaremos desde un abordaje multidisciplinar poner orden en un sistema
donde tenemos profesionales muy formados y consiste en organizar. Entonces, la pandemia nos ha parado muchas cosas y una de las cosas que nos ha parado es esta, pero ya hemos retomado con la ayuda de los especialistas. Gracias. Por tanto, doctora García Layunta, celebramos ese anuncio, hablamos de un borrador. Evidentemente, el borrador del quinto plan es un borrador, se está trabajando, pero ya en el borrador, que yo no sabía que me lo iban a preguntar, ya estaba puesto, hay una acción específica que tiene que ver con el abordaje del dolor crónico, sí. Y de todas maneras, de las conclusiones que saquemos, yo aportaré a los redactores aquellas que sí creemos que son necesarias, se puedan aportar. Ojalá que se desarrolle esa estrategia específica. La estrategia específica se va a desarrollar independientemente del plan, porque estaba ya puesta y corresponde a mi dirección. En 2019 se retomará y, por tanto, ese trabajo previo hecho nos sirve para ser más ágiles. Claro. Señor Laguna, ¿cómo desde la Comisión de Sanidad se puede apoyar el desarrollo y la implementación de esta estrategia del dolor? Bueno, en ese sentido, vuelvo a repetir un poco las palabras que decía al principio, ¿no? Corresponde a los técnicos. Yo sabía que Marián nos iba a dar buenas noticias. Y entonces digo, bueno, pero desde las Cortes se trabaja por el tema de la discapacidad también. Ahora mismo hemos creado la Comisión Especial de Personas con Discapacidad, donde van a comparecer cerca de 100 y pico asociaciones para recoger precisamente aquellas todas inquietudes que puedan tener, finalizar con un memorándum de conocimiento. Y es impresionante, sinceramente, porque al final son las organizaciones, son los pacientes quienes acumulan tal serie de experiencias que es absolutamente enriquecedor. De ahí cuando hablamos del empoderamiento del paciente, de cuando hablamos incluso también de la responsabilidad de ellos, etcétera. Y en ese sentido de las Cortes siempre vamos a apoyar lo que puedan hacer los técnicos. Que en un momento determinado a lo mejor las Cortes decide que hay una serie de comparecencias desde la propia Comisión de Sanidad, pues en este caso de Marián vamos a poner por caso, pues bueno, pues pediremos su comparecencia para que nos explique el plan de salud. Pero sí que quiero también significar el gran esfuerzo que se está haciendo en sanidad, ¿eh? Se está haciendo un esfuerzo ímprobo. Y bueno, tenemos un conseller nuevo, Miguel Mínguez, pero yo estoy convencido que en el poco tiempo que queda de legislatura todavía se van a hacer grandes cosas. Solo hay que mirar los presupuestos expansivos de nuestra sanidad. Desde el 2015 han aumentado un 42%. Estamos hablando además de 6.000 plazas estructurales, donde un 26% van a ir dedicadas a atención primaria, que como decían los doctores son el baluarte precisamente de lo que pueda ser el dolor crónico. Nuestro nuevo consejero además es especialmente sensible con la cuestión de la atención primaria y gran conocedor de ese ámbito por su trayectoria. Bueno, vamos a aprovechar, doctor Tornero, que la doctora García Layunta nos ha anunciado esa inclusión del dolor crónico como prioridad dentro del quinto plan de salud y además ese desarrollo de la estrategia específica del dolor. Aprovechando que la tenemos aquí, que además ha dicho que va a estar con los oídos bien abiertos para recoger todas las cuestiones de este encuentro, ¿qué cree que debe recoger ese nuevo plan de salud? ¿En qué debe incidir, qué se debe mejorar o reforzar por el bien del paciente, doctor? Sí, bueno, es la línea que llevábamos cuando empezamos en 19 y si la realidad nos ha llevado a frenarnos un poco, pues es la línea marcada desde el principio, que en todo el territorio valenciano todo el mundo tenga las mismas oportunidades de poder acceder a una unidad del dolor. ¿De acuerdo? Esta digamos, es la base. Después se estructura y realmente lo que se tiene que dar es un poco de organización y ordenar un poco lo que tenemos en el sistema sanitario, porque tenemos muy, muy buenos profesionales, psicólogos especializados en dolor, tenemos neurocirujanos que se dedican al dolor. Pues vamos a darles un poco de organización, un poco de ordenamiento para que realmente puedan atender a todos los pacientes que toca. Y en cuanto a los departamentos de salud, hace falta en todos los hospitales, lo que hace falta es a toda la población. No nos importa tanto
los hospitales nos importa que el paciente tenga acceso a los mejores profesionales. Y esta es la idea y esto es lo que planteamos desde el principio, ¿no? Áreas de salud, departamentos, trabajar en red. El clínico, pues tenemos el Hospital de Sagunto y el Hospital de Gandía, que tenemos una colaboración máxima. Hay unidades del dolor, pero a lo mejor para algunas cosas muy específicas estamos en otros hospitales para atenderlos y luego el paciente tiene que ir a su centro más próximo, pues a lo mejor al Hospital de Gandía porque es mucho más próximo. No hace falta, por eso un poco lo de ordenar lo que tenemos. Con ordenar lo que tenemos para poder acceder todo el mundo en las mismas condiciones es suficiente. Después, por supuesto, vamos a tener más psicólogos para atender, porque realmente teniendo más psicólogos conseguimos que el paciente esté mejor. Conseguimos bajar su medicación, porque ¿para qué tanta medicación si lo que realmente necesita es grupos de apoyo? Pero grupos de apoyo en el hospital clínico tenemos grupos de apoyo con una psicóloga, necesitan más horas, las hemos pedido, nos las darán, pero hace grupos de apoyo con paciente, pues como por ejemplo Daniel, ¿no? Que expresa también su dolor de apoyo a otros pacientes con dolor. Quiero decir, tenemos las herramientas, tenemos los profesionales, y esto sí que hay que decirlo, y aquí ha salido la Comunidad Valenciana con una cuestión histórica, siempre ha formado muy bien a sus profesionales en dolor, siempre lo ha tenido, hemos tenido unidades del dolor muy potentes a nivel nacional, y entonces eso lo hemos de aprovechar. Y yo creo que la especial sensibilidad que hay ahora mismo en la Consellería con este tema, lo vamos a conseguir. Es tan solo que no nos venga otra pandemia, que no nos venga otro susto, y entonces si eso no pasa, en los próximos meses, y además el anuncio que ha hecho aquí la doctora García Layunta sobre el plan de salud, es la sensibilidad que hay. ¿Cómo no va a ser un gobierno sensible a una de las mayores patologías que hay? Es que es normal, ¿de acuerdo? Entonces es ordenar lo que tenemos y que todo el mundo pueda tener el mismo acceso, viva en la zona de Alicante más montañosa y de más difícil acceso, o quien viva en Alicante capital, en Castellón, que lo tenemos mucho más fácil. Quien está, pues no, lo tiene que tener igual de fácil, porque es posible. Tampoco tenemos un territorio tan extenso y tenemos los profesionales, que es lo fundamental. No tenemos que buscar fuera lo que ya tenemos. Tenemos que ordenar lo que tenemos, que es Eso una frase es. que me ha parecido magnífica y que ilustra magníficamente la situación, y después ya reforzar ciertas áreas para que toda la población realmente tenga la mejor atención posible en cualquier punto de nuestra comunidad. Un poco, doctor Ibor, al hilo de todo lo que voy preguntando, recuperamos esa reflexión que hacíamos sobre la atención primaria. No deja de ser la gran puerta de entrada de los pacientes que finalmente reciben un diagnóstico de dolor crónico. Sabemos la situación que se vive en ese escalón, que se ha vivido especialmente en los últimos años, lo mucho que han sufrido, los históricos problemas que ha arrastrado la atención primaria, pero claro, son clave a la hora de abordar esta enfermedad. ¿Cuál debe ser la labor en esa primera puerta de entrada? ¿Qué podemos mejorar para conseguir una mejor coordinación entre atención primaria y unidades del dolor, doctor? Vale. Yo entiendo que atención primaria lo que debe aportar fundamentalmente es dos facetas fundamentales. Cuando entra un paciente con dolor, en la atención primaria nosotros tenemos que tener la capacidad, y para eso va a ser importante, como decía antes, la formación, de capacidad de hacer un diagnóstico correcto con respecto al dolor. No consiste en dar un tratamiento sintomático, sino hacer un abordaje correcto del dolor. Y no estoy hablando de la causa del dolor, sino del dolor como enfermedad. Eso hay que hacerlo en atención primaria. Y luego otra faceta muy importante, que creo que es la prevención y la promoción. Hay un aspecto muy importante en el dolor, y estoy hablando, cuando hablo del dolor de atención primaria, fundamentalmente, no de ese dolor que tiene unos criterios de derivación a unidades de dolor que puede ser en torno al 15% de los pacientes que entran de dolor por atención primaria, es el que es tributario de ir a unidad del dolor. El otro 85% es de primaria. Y ahí la promoción de la salud y la prevención y los hábitos saludables y la educación sanitaria son una pieza clave. Y para eso, dentro del plan, creo que ahí se va a desarrollar esa parte, que es además muy multidisciplinar en la atención primaria, porque cuando vemos eso creemos, a lo mejor la prevención y la promoción no es exclusivamente de un profesional, es que van a intervenir muchos profesionales.
enfermería, fisioterapia, educadores, trabajadores sociales van a influir mucho. Y luego también en atención primaria a mí me gusta incluir otro apartado, aunque es un agente sanitario, pero me gusta comentarlo porque es lo que sucede en el día a día, que es la farmacia comunitaria. Hay mucho fármaco analgésico que no es de prescripción, que es de dispensación. Pero por poner un ejemplo, y además se anuncia en la televisión mucho, en la radio, perdón, un ibuprofeno de 400 se puede dispensar sin receta y el de 600 sí. O sea, yo me puedo tomar 1,5 que son 600. Es decir, ¿en quién recae eso? En la prevención y la promoción, en la educación sanitaria. Por eso que la farmacia también debe formar parte también de esa educación, porque no basta más, y no soy farmacéutico, que ir a la farmacia de tu barrio, que eso sigue siendo la farmacia de barrio, te pones allí y verás lo que pasa en la farmacia. Pues yo la mitad de la gente que veo pregunta por un síntoma y le dan algo. Y le dan algo. Lo curioso es que le dan algo relacionado con el dolor. Es decir, en atención primaria creo que hay que hacer mucho hincapié en la prevención y en la promoción, en hacer un diagnóstico correcto a través de la formación y luego establecer unos criterios de derivación a las unidades de dolor, porque tampoco es de recibo que cuando venga un paciente con un dolor neuropático complejo se le entretenga. Eso no es de recibo. Que un paciente esté enredado años con un dolor de esas características, eso no es correcto. Y eso es una cosa que en atención primaria hay que mejorarlo. Se han hecho algunas cosas, lo tengo que citar aquí. Se han hecho algunas experiencias pilotos que luego no ha tenido ningún desarrollo, porque a veces para hacer los planes, y aquí está la directora general, yo puedo hacer un plan magnífico, pero a lo mejor tengo que ir haciendo situaciones intermedias para llegar al final. No consiste en decir, quiero, esto es típico de la negociación, lo quiero todo. Ah, bueno, lo quiero todo, pero no tienes nada. A lo mejor te digo, lo quiero todo, lo pongo. Pero vamos a empezar por 1 o por 2. Eso es la negociación salarial. Quiero 10, me das 1, lo cojo. Pues esto es lo mismo. Es decir, se han hecho algunos intentos de experiencias pilotos en que esa relación mejoraba a través de lo que se llamaba un médico referente, en el cual el médico de atención primaria se derivaba a esos pacientes complejos, con duda, a ese eslabón para que fuera el que contactara con la unidad del dolor. ¿Eso qué era? Pues una cuestión temporal hasta que llegáramos a conseguir el 10, que tendría que ser el propio médico de familia que hiciera esa derivación correcta. Pero es que ahora yo digo, vamos a formar a los médicos de atención primaria, que supongo que en el plan, estamos Carlos y yo, va a haber un plan de formación que al final, y yo le digo ya y me ofrezco a la directora general, a que hay sociedades científicas que pueden colaborar. Y es muy rápida esa colaboración en la formación, que para eso estamos, porque aquí yo represento a una. O sea, Sendor se ofrece a la Consellería, a ese plan de formación, en participar, porque va a ser mucho más rápido que generar un plan de formación propio, claro, porque ya están formados. Entonces, dentro de esa tesitura que decíamos del tránsito de atención primaria a unidad del dolor, creo que se han hecho algunos experimentos que han sido premiados, algunas experiencias pilotos, que luego no ha tenido un desarrollo, porque quizá la equidad a veces es, pienso yo, en la investigación y en los proyectos piloto no hablas de equidad. La equidad es luego llevarlo a cabo, es la siguiente fase. Y nosotros sí que es verdad que en esa segunda fase, creo que con este plan vamos a intentar buscar el que todo el mundo tenga derecho. Y a mí me gusta más la palabra, lo siento, tender a la equidad. La equidad, 100%, es muy compleja. Porque claro, si yo vivo a 3 kilómetros del hospital de la unidad del dolor, el que vive a 10 ya no está a la misma distancia. Va a ser imposible, como no me cambie de casa o cambie el hospital de sitio, muy complejo eso. Pero tender a la equidad es un principio que en la sanidad pública es básico. Tender a la equidad es algo que debe caminar, ¿no? No perderlo nunca. La equidad es el foco para mí de la sanidad pública. Y no tender a la equidad porque no la vayas a conseguir al 100%, que va a ser complejo, no significa que se tenga que luchar por ella. Claro. O sea, eso tiene que ser nuestra lucha, pero no decir, no, es que eso es imposible. Bueno, claro que es imposible. Simplemente hay cosas materiales que son imposibles. Si vivo a distinta distancia que el otro, pues yo llego antes que tú. Pero eso son cosas que obvias. Pero sí la tendencia es. Cosas importantes que ha marcado el doctor Ibor en ese trabajo deseable dentro de la atención primaria, ese diagnóstico correcto a través de la formación, esa labor de prevención tan importante cada vez que hablamos en estos encuentros de temas de salud, prevención y promoción de hábitos saludables,
y marcar criterios claros para la derivación correcta a las unidades del dolor. Bueno, algunas de las cosas ha apuntado más. Torne a Daniel, vuelvo a ti, Daniel. Los pacientes con dolor crónico, ¿cómo aprendéis a conocer y a manejar vuestra enfermedad? ¿Cómo debéis involucraros en vuestro tratamiento? Bon, el meu dolor crònic és acompanyant, o sigui, és el que acompanya a la tetraplègia. Per tant, jo, per a poder gestionar este dolor, no sols tinc que gestionar el dolor. Jo, quan fa 6 anys tinc l'accident i me quedé com estic, tinc que gestionar tot el paquet. O sigui, no sols és el dolor crònic. Com gestionar això? Evidentment, en el meu cas, jo ho he gestionat en força mental i en actitud positiva. Per a mi ha sigut fonamental per abordar el meu futur. O sigui, poder tirar endavant gestionant, o sigui, apoyant-me en estos dos puntals. Quan al principi, en l'època aguda, estant hospitalitzat, en una sessió col·lectiva de lesions medul·lars en la psicòloga, aquesta sessió ens parla del dolor neuropàtic, ens descriu els símptomes més generals i els llocs més normals on apareixen, i quan fa l'exposició resulta que jo tinc quasi tots els punts que ella descriu, els tinc jo. I ella ahir solta que això és per a tota la vida. A mi me cau una llosa. Això va ser per tota la vida. Ahir pense jo que ella no fou una bona professional, perquè el que jo sentia en aquest moment agut de la lesió no ha passat després. O sigui, a mi m'ha quedat un dolor neuropàtic, però m'ha quedat un dolor neuropàtic en el muscle i en l'escàpula dreta i en les mans i en els antebraços, però res a veure en el que tenia en aquest moment. Gràcies a la meva força mental, que no és humilitat, però sí que la tinc, i en ningú moment he caigut en la desesperació. Per això per a mi és molt important per a gestionar-ho i aquesta força mental i aquesta actitud positiva. I aquesta actitud positiva, a més, és la que m'ha dut a implicar-me en el tractament, tant en les primeres fases per a provar distints fàrmacs, des de parxes, derivats alcaloides, de distintes coses, fins a arribar a l'actual medicació que porte, que no és molt... Prenc gabapentina cada 8 hores, 600 grams de gabapentina, i això és el que m'ajuda, aquesta implicació en el tractament també m'ha dut a participar en estudis que ha fet la Facultat de Fisioteràpia per a tratar d'avançar, i estic obert totalment a provar noves tècniques. És una implicació en el tractament i una actitud positiva de cara a gestionar el dolor crònic. Que importants són les paraules, com es diuen i quan es diuen, per lo que estaves comentant, d'aquesta sessió que te va marcar negativament a l'inici del teu abordatge
del dolor crònic. Daniel, gràcies per ser tan sincer y tan generós contant la teua història. Doctor Tornero, hablaba Daniel de cómo afronta con actitud positiva, con fuerza mental y proactiva, porque él está dispuesto a probar, a dejarse guiar, a asistir a sesiones de formación, tomar las riendas, conocer la enfermedad, ser parte proactiva. ¿Cuál debe ser el papel del paciente? Pues lo hemos visto claramente, ¿no? La implicación del paciente en su propia patología, en su propia enfermedad, es fundamental. Claro, las impresiones iniciales no fueron muy positivas, ¿no? Lo que a usted le dijeron, pero realmente no es lo habitual, ¿no? Normalmente a mí me gustaría tener pacientes como Daniel, ¿no? Con esa implicación con lo que tiene, ¿de acuerdo? Esto no es culpa de nadie, ¿no? Cuando uno tiene dolor artrósico, dolor lumbar, su caso es un caso grave, ¿no? Es un caso de dolor crónico que necesita una unidad del dolor. Pero realmente hay muchos dolores donde el paciente parece que sea algo ajeno a él. Somos todos corresponsables y los pacientes somos más. Yo tengo artrosis, pues tengo que cuidarme y tendré que tomar algunas cosas, tendré que hacer algunos ejercicios, no tendré que hacer algún deporte de contacto porque eso me va a lesionar más el cartílago. Es decir, no podemos dejar y que recaiga todo en el sistema sanitario, porque siempre vamos por detrás, porque vamos a la patología, tenemos que ir a la prevención, a la promoción de la salud, pero realmente no podemos dejarlo todo pues a cuántas unidades del dolor hace falta para atender si no somos conscientes nosotros como pacientes. Por lo tanto, el mensaje es claro. La fortaleza mental y demás, pues esto unos la tienen y otros no, ¿de acuerdo? El sistema sanitario está también para dar apoyo psicológico al paciente que lo necesita. El paciente es dueño de su cuerpo y de lo que haga y es corresponsable. Eso yo lo veo a diario. No puedo pinchar por una lumbalgia a un paciente para que después se vaya a bailar el fin de semana, si realmente, quiero decir, tiene... Y me lo han dicho, ¿eh? Y me lo han dicho. O gente que dice, no, es que después me he puesto a limpiar la cocina. Vamos a ver. No podemos utilizar el sistema sanitario, llenarse de fármacos para después hacer actividades que a lo mejor uno está ciertamente limitado. Por lo tanto, yo creo que el paciente hay que escucharlo, y esto es uno de los temas que las unidades del dolor y el médico de atención primaria, sin lugar a dudas, con más tiempo, con visitas con más tiempo, pues podrían escucharlo mejor. Luego, cuando llegan a las unidades del dolor, el paciente es el centro. Es que estamos todos pendientes de él. Del sistema sanitario no tendría sentido si no hay pacientes. No estamos aquí para hacer hospitales ni para hacer unidades del dolor sin más, si no hubiese pacientes que realmente lo necesitan. Por lo tanto, el paciente es el centro, lo escuchamos, lo atendemos y tiene que ser consciente de que algunas patologías, sea él o no sea el responsable de esa patología, o sea que aquí no buscamos culpables, y yo siempre digo con ese optimismo, ¿no?, que tengo hasta patológico, ¿no?, vamos a mirar para adelante, vamos a ver lo que el sistema sanitario puede hacer, vamos a ver, por supuesto, la farmacia de calle o la farmacia hospitalaria, vamos a ver lo que los psicólogos, los fisioterapeutas y el paciente, entre todos, intentar. Porque hay posibilidades, hay nuevos fármacos, hay nuevas técnicas, hay de todo. O sea que hoy en día, y la OMS lo recoge, ¿no?, y la ONU lo recoge como un derecho fundamental, el tratamiento del dolor. O sea que es un derecho a no tener dolor. Por lo tanto, tenemos las herramientas, tenemos el sistema sanitario, tenemos al paciente que cada vez se empodera más y sabe que esto, oye, yo voy a luchar para intentar mejorar, y yo creo que realmente podemos entre todos conseguirlo. No podemos dejarlo todo a que en un nuevo plan de salud, pues oye, ya se van a ocupar desde las instancias políticas, desde las cortes, desde las sociedades científicas. No, todos yo creo que remamos justamente en eso, porque al final un paciente, porque no es tan solo dolor, es calidad de vida. Lo que buscamos es calidad de vida. Bajar la intensidad del dolor, nosotros utilizamos las escalas de 0 a 10. Yo hay pacientes que le bajo la escala, pues está en un 8, lo bajo a 6. Dices, hombre, un paciente que viene de la calle con un 6 es un dolor. Pues él dice, pues de 8 a 6 yo puedo salir, puedo pasearme, puedo ir a comprar. Eso es calidad de vida. Dice, déjeme así, estoy bien. Porque a lo mejor si me lo baja mucho, pierdo un poco, pues estar más atento, quiero estar con mi familia, quiero estar más despejado, ¿no?
Entonces, realmente tenemos las herramientas, tanto a nivel farmacológico, a nivel de técnicas intervencionistas, a nivel del sistema sanitario, lo ordenamos, lo hacemos, y realmente pensar también que el paciente y la formación, lo que decía el doctor Ibor, pues la formación a la población. Hacemos reuniones, ahora tendremos una en Madrid, sobre dolor oncológico para pacientes y cuidadores. El cuidador es el gran olvidado muchas veces, porque un paciente que todos los días se levanta con dolor requiere atenciones y el cuidador se va cargando y al final tendrá el dolor o tendrá más ansiedad, más depresión. Por lo tanto, el paciente como centro. Y entonces haremos pues en Madrid sobre el dolor oncológico, una patología que realmente, ¿no?, te vuelve mucho más vulnerable. Pues cómo se enfrenta desde todos los puntos de vista. Entonces, entre todos, con el paciente como centro, yo creo que estamos en línea de poder conseguirlo, por lo menos mejorar lo fundamental, que además del dolor es la calidad de vida. Importante ese mensaje con cierta esperanza y positividad que traslada el doctor Tornero. Una última cuestión en cuanto a la implicación del paciente, esta se la dirijo conjuntamente tanto a la señora Marian García Layunta como a don Carlos Laguna. Como representantes de la Administración hoy en esta mesa, el programa Pacient Actiu se impulsó por parte de la Consellería de Sanitat en 2017. Ofrece herramientas a las personas que tienen alguna enfermedad crónica porque mejora esa atención propia de su salud. ¿Cómo se podría potenciar este programa? ¿Cómo recoge o debe recoger el dolor crónico? ¿Y cómo se puede involucrar más, como estábamos diciendo, al paciente, darle herramientas para que conozca y maneje mejor su enfermedad? ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, esta misma mesa es un paso muy importante para que la ciudadanía conozca el problema y se sensibilice. O sea que muchas gracias. Tengo una serie de datos que no os voy a dar de ayer acerca de los casos prevalentes e incidentes para ahorrar un poquito de tiempo, pero sí quiero recordar que los factores no son solo biológicos, sino también emocionales y sociales, y que es preciso que estos factores y su interrelación para llevar a un abordaje integral, multidisciplinar, interdisciplinar, lleven a lo primero que tenemos que hacer es crear recursos, que ya los hemos creado. Hemos creado anestesistas, médicos de familia, médicos de medicina física y rehabilitación, psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, enfermeras de familia, enfermeras de salud mental, fisioterapeutas. Esto es el sustento que dentro de las 5.000 y pico plazas que ya se han creado van a sustentar la estrategia que estamos realizando y que vamos a retomar ahora y digamos, la acción que el plan de salud marca. Para conseguir un mejor control, junto al tratamiento analgésico y farmacológico o de técnicas complejas, necesitamos medidas de promoción, de estilos de vida saludables. Es lo que decíais, un abordaje centrado en la persona, como no puede ser de otra manera, a través de la información y formación de los pacientes, la formación de los profesionales y la promoción del autocuidado. Y es ahí donde programas como el Pacient Actiu entran a desplegar todo su potencial como escuela de pacientes y como mecanismo de ayuda entre iguales. El Pacient Actiu es un programa ampliamente valorado que sigue creciendo e incorporando nuevos retos. Y el dolor es sin duda una prioridad a incorporar. En los cursos de Tomando Control de su Salud se habla de técnicas que pueden aliviar el dolor crónico, pero no de una manera específica. La alternativa que vamos a poner en marcha ahora dentro de la estrategia que desarrollemos y ya está hablado, esto se hace desde la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud, ya he hablado con el subdirector de la escuela de esto, es poner en marcha el programa de manejo personal del dolor crónico. Se va a ofrecer un curso exclusivamente enfocado al dolor crónico. Se forma a los Master Trainer, que serán los encargados de modelar este tipo de taller de 2 horas y media semanales durante 6 semanas. Son altamente participativos estos talleres. El apoyo mutuo y el éxito aumentan la confianza de los participantes en tu capacidad de controlar su salud y mantener una vida activa y plena.
y cada participante es guiado para adaptar el contenido del taller a sus propias necesidades, ¿no? El programa está muy completo, no os lo voy a describir por cuestiones, pero vamos, básicamente yo creo que el asunto es que tenemos que desarrollar el abordaje biopsicosocial y multidisciplinar de la atención a la persona con dolor crónico. Esto mejorará la seguridad del paciente. Tenemos que disponer ya de personas y de recursos de atención adecuados para abordar, también lo hemos hecho. Hay que desarrollar la continuidad asistencial entre atención primaria y los hospitales y las unidades del dolor, de manera de que los pacientes no tarden tanto tiempo en ser atendidos. Hay que adecuar y consolidar los sistemas de información, porque no hay coordinación entre niveles asistenciales si los sistemas de información no están. Hay que formar y capacitar a los profesionales en atención del dolor crónico. Hay que impulsar la I+D+I y hay que colaborar con otras instituciones. Y sobre todo hay que implicar el paciente en su vida. Y su vida con dolor crónico es una vida, tiene que ser una vida tan digna como cualquier otra, y por lo tanto para eso estamos. Gracias. Bueno, estaremos muy pendientes del desarrollo de ese programa del manejo personal del dolor crónico. Carlos, si quiere apuntar algo en esta cuestión. Totalmente de acuerdo con Marian, claro, no puede ser de otra manera. Pero yo creo que es paradigmático precisamente el testimonio de Daniel, claro, ¿no? Pues pero sobre algo todo no va. en una situación, además, de dolor crónico, discapacidad y dependencia. Entonces, la actitud colaborativa del paciente, en este sentido, y la capacidad psicológica de decir al menos voy a probar, eso es un síntoma de lucha diaria que te mantiene. Es lamentable, es triste reconocer, como decía el doctor Ibor, que habrán dolores crónicos que son incurables. Pero también habrán algunas fórmulas para intentar paliar al menos esa situación, ¿no? Bueno, yo creo que los equipos multidisciplinares de lo que hablaba el doctor Carlos también son absolutamente necesarios. Y en esa estrategia de la que estás hablando, seguro que está contemplado todo eso. Y lo único lo están haciendo ellos. Hay que empezar a ponerlo en marcha. Yo voy a contar un detalle. Yo tuve una jaqueca oftálmica durante 10 o 12 años que nadie me diagnosticó, ni eminentes oftalmólogos, hasta que un buen día un doctor del Centro de Rehabilitación de Levante, en un reconocimiento rutinario laboral, me dijo: usted tiene esto, usted tómese un analgésico y en 20 minutos se le pasará efectivamente. Pero yo estuve 10 años escondiéndome, metiéndome en váteres, en sitios oscuros, etcétera. Luego el diagnóstico no puede tardar tanto como estabas diciendo. Y por otro lado, yo creo que las organizaciones del dolor, las científicas, tanto las de pacientes, están jugando un papel fundamental. Y como decía Marian, debates de este estilo son absolutamente necesarios y cada día más. Pues les quiero agradecer su presencia aquí, sus aportaciones desde diferentes ámbitos, todos necesarios, aunar las voces de todos los agentes que participan en el abordaje del dolor crónico. Y me gustaría acabar con un mensaje final, si puede ser breve, conciso, pero algún mensaje a modo de resumen que quieran dejar patente en este encuentro, que ha sido, yo creo, muy enriquecedor para todos. Daniel, si eres tan amable para empezar esta última ronda. Molt bé, jo estic ací com a pacient i també com a representant d'Espaïm. Com a pacient, el dolor crònic pense que està abordat des de les causes i des dels símptomes, però pense que n'hi ha tants dolors crònics com a malalts. I per tant, baix aquest punt de vista, m'agradaria remarcar la importància, com molt bé ha dit el doctor Tornero, de que s'escolte al pacient i que si s'escolta al pacient el diagnòstic segurament serà més ràpid i el tractament segurament serà més efectiu. Per altra banda, com a representant d'Espaïm, vull reivindicar
que tant el sistema sanitari com el poder polític siga permeable a les opinions i a les reivindicacions de la societat civil a través de les organitzacions que representen els malalts i les distintes organitzacions. Gracias, Daniel. Doctor Ibor, si es tan amable. Yo creo que tenemos una oportunidad en estos momentos, como muy bien decía la directora general, con el plan del dolor, de dar un empujón, que hemos estado detenidos precisamente por la pandemia, como se ha comentado aquí. Creo que eso es muy importante y creo que eso hay que recalcarlo, que el plan de dolor es básico en la comunidad, pero con una serie de mejoras, o de cuestiones que yo sí que quiero decir. Hay que ver, pues, en otras autonomías tienen planes de dolor y en funcionamiento, con aportaciones positivas. Sí que quiero aportar aquí también el plan de dolor, que muchas veces tenemos ya cosas que ya están hechas, como me refería en la formación. Yo, que ya llevo muchos años y estoy en la etapa final de mi carrera, veo que muchas veces se plantean ideas y se quiere volver a descubrir el fuego, con lo cual eso te retrasa mucho. Y me refiero a la formación, y pues vuelvo a insistir en que las sociedades científicas, y en este caso una sociedad que es multidisciplinar, donde estamos nosotros ahora desarrollando, Carlos también está en la misma, desarrollando todo este tema, puede adelantar mucho. Yo creo que hay que ser valientes y no dejarse llevar por los sesgos del proceso, que le llamo yo. A lo mejor es una palabra que me he inventado. Es decir, no lo hago de esa forma porque no queda bien. Bueno, eso es un sesgo del proceso, pero si el resultado es el correcto. Entonces, utilizar, en este caso, sociedades científicas que son organizaciones públicas, que pueden aportar mucho, porque la formación creo que es básica. Incluso podría decir que fundaciones como Grunenthal a lo mejor también pueden aportar su experiencia en este plan de dolor. ¿Con qué idea? Con la idea de que esto sea lo más rápidamente posible, que seamos valientes. Y por otra parte, los planes tienen que tener, y lo digo por experiencia, dotaciones económicas. Cualquier proyecto que está basado en la buena voluntad suele tender al fracaso. Quiero decir que todo eso tiene que tener un sustento económico, porque la formación se tendrá que hacer, si hay que poner nuevos recursos, o sea, ya me hablo no solamente de la formación, sino que a lo mejor hay que esa redistribución y nuevos recursos habrá que tenerlos en cuenta, y eso va a tener un coste. Con lo cual, sí, Hermas, plan valiente y utilizando todos los recursos disponibles. Gracias, doctor Ibor. Doctor Tornero, si es tan amable. Sí, yo desde el punto de vista más médico como unidades del dolor, pues decir que tenemos por delante, ¿no?, un reto que ya empezamos, ¿no?, que es el de ordenar todos los recursos sanitarios para atender mejor a la población. Y eso, como los tenemos, estamos relativamente tranquilos. Lo que tenemos que hacer pues es, como decía, ¿no?, tanto Daniel como Pedro Ibor, pues a nivel de quién tiene que ir a una unidad del dolor, cómo derivar a un paciente a una unidad del dolor. No puede ir todo el mundo, ni debe de ir, porque entonces no va a ser bien tratado, porque hemos de saber que si yo atiendo a un paciente que no le toca ir a una unidad del dolor, dejo de atender al que le toca. Y por eso muchas veces ese poco orden hace que todo se derive a unidades del dolor, y no es esto. Vamos a marcar, y estamos marcando bien claro, cuáles son los criterios de derivación para atender al caso que toca, y para que el caso, por ejemplo, de Daniel es prioritario, y lo tendremos como prioridad 1. Este paciente no puede esperar más de X días, y tal y como decía Pedro Ibor, no vamos a inventar. No vamos a caer en los errores que ya han caído otras comunidades autónomas, que tampoco lo tienen tan avanzado. ¿De acuerdo? O sea, que tampoco es que las demás comunidades aquí llevemos un gran retroceso, porque cuando te pones a buscar, pues no hay tantas comunidades que realmente, porque en papel hay mucho. Papel lo soporta todo, y cosas que ni puedes leer de la cantidad de hojas, ¿no?, que realmente. Pero nosotros lo que buscamos desde el punto de vista médico, unidades del dolor, algo tangible, algo que sea real, algo que Daniel pueda llegar a la unidad del dolor que le corresponda y que llegue como prioridad 1, porque es prioridad 1. Pero quien sea prioridad 3 sabrá que es prioridad 3 y que puede ser muy bien atendido en su centro de salud. Por lo tanto, es ordenar, digamos, los recursos sanitarios, saber que la Comunidad Valenciana está dotada de profesionales sanitarios para atender pacientes de dolor
crónico con patología avanzada de una forma adecuada y de calidad. Y el otro mensaje es la responsabilidad del paciente. Todos somos o seremos pacientes alguna vez, dado la prevalencia que tiene, acabaremos con algún tipo de dolor. Lo que decían, ¿no? Si a los 40 o a los 50 no te levantas un día con dolor, es que no estás. Estás muerto. ¿De acuerdo? O sea, que esto se decía. O sea, que esta es la realidad. Vamos a ser responsables, vamos a hacer el mejor ordenamiento posible para que todo el mundo le llegue a las unidades del dolor desde el punto de vista que defiendo aquí, pero el que toque. Yo no puedo, desde una unidad del dolor, estar viendo patologías que realmente deberían de estar en otro recurso sanitario, que podría ser atención primaria, y que lo hacen muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Yo creo que en unos meses tendremos ya avanzado bastante el programa de atención al dolor crónico de la Comunidad Valenciana, y lo vamos a conseguir para dar la mejor salud posible, la mejor calidad de vida a los ciudadanos de nuestra comunidad. Y a los que vienen de fuera, que no vienen pocos. Gracias, doctor. Señor Laguna. Pues como decían los doctores Ibor y Tornero, el doctor Ibor decía que el dolor crónico mayoritariamente se produce en el envejecimiento. Yo creo que si no luchamos ahora es de necios, porque estamos luchando por nuestro futuro más inmediato, porque vamos a acabar casi todos con un dolor crónico. Por otra parte, decir que tiene tantísimas aristas que no hemos tocado una serie de temas, como pueda ser la inserción laboral, la factura de 16.000 millones que supone que a lo mejor con otras acciones se recorta por ahí, doctor Ibor, para poder presupuestar esas otras acciones que se piden. O sea, que todo un poco también está, como dice el doctor Tornero, en ordenar, ¿no? Pero es triste, es lamentable que un 40% de personas con dolor crónico pierdan su trabajo, sobre todo en estos momentos que estamos recuperando los puestos de trabajo que teníamos antes de la pandemia, que toda esta gente no tenga esas oportunidades. Yo creo que tenemos que luchar. Y desde luego, lo que es la educación en salud es absolutamente primordial, no ya solo desde la hospitalaria, sino también con la implicación del municipalismo. Acercar a todos esos ciudadanos todo lo que pueda suponer prevención en hipertensión, cardiopatías, ictus, etcétera, etcétera, es importantísimo, porque de esta manera lo que estamos evitando es más colapso de la atención primaria. Yo creo y confío que estamos en un buen escenario y con un buen horizonte con lo que así se ha aportado, y quiero terminar con un mensaje de esperanza a todas las personas que padecen dolor. Primero, que confíen en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, en la gran cantidad de profesionales que tenemos aquí, y que tengan mucho cuidadín, mucho, esas redes por internet, esos vendejarabes que no llevan nunca a nadie a buen puerto. Nada más. Gracias, señor Laguna. Y por último, señora García Layonta, si es tan amable. Bueno, pues nada, el dolor es algo consustancial a la condición humana, ¿no? Le ha acompañado siempre y siempre ha convivido con él, y produce un miedo terrible, más que la muerte. Se trata de un problema que se comporta igual en todas las clases sociales. La edad no es un elemento excluyente, aunque sí que es mucho más frecuente en edades avanzadas. Parece que las mujeres lo sufrimos bastante más. Y ha significado un elemento que se ha convertido en un acompañante duradero o permanente de desarrollos vitales que se han tenido que acostumbrar a convivir con él. Nadie ha estado exento de que esto suceda. Jefes de Estado, deportistas, monarcas lo han sufrido, y algunos de ellos con enorme intensidad. Son fáciles de recordar los dolores de espalda de John Fitzgerald Kennedy o las jaquecas de Adolfo Suárez, y sin ir más lejos, el pie de Nadal. Desde siempre se han buscado soluciones de distintos tipos relacionadas con la fe religiosa o con el chamanismo. Lo cierto es que la respuesta ha venido, como siempre, con tantas cosas, de la mano de los avances científicos, que han permitido dos cosas importantes. En primer lugar, una atención adaptada a las condiciones de cada caso. Y en segundo lugar, una gran revolución que ha venido de la mano de los sistemas sanitarios y que ha permitido democratizar la respuesta al dolor.
Lo que pretendemos es lograr la equidad, hacer una respuesta al dolor no solo para reyes, no solo para presidentes, sino para todas las personas, la equidad. Ya no son atendidos solamente los poderosos, disponemos de clínicas del dolor, técnicas de diferentes tipos, como para cortar, mitigar o eliminar. Es un avance del que nos tenemos que sentir orgullosos, a pesar de que se trata de un tema en el que todavía queda mucho camino que recorrer. Todavía existen patologías que se resisten a los tratamientos y también la condición de dolor crónico que pone en cuestión, en muchos casos, los niveles de calidad de vida que son muy mejorables. Hemos hablado de que el dolor agudo es un síntoma, pero que el crónico se considera una enfermedad en sí mismo y así lo consideramos desde las autoridades sanitarias. Para eso es necesario identificar de forma precoz los pacientes con riesgo de padecer un dolor crónico y avanzar en la prevención y en la disminución de la prevalencia. Solo recordar que ya hace 18 años que la Organización Mundial de la Salud anunció que el alivio del dolor es un derecho humano fundamental, un derecho humano fundamental. Y desde el ámbito sanitario y desde la Consellería se dotará de los recursos específicos y la formación para que el abordaje del dolor se convierta en una cuestión de primer orden en la agencia política, porque es un derecho fundamental y es nuestra obligación cumplir con que los derechos fundamentales de las personas sean atendidos. Por lo tanto, conoceremos para actuar, desarrollaremos la estrategia, intentaremos que apoyar esa interrelación entre profesionales, formación continua y la posibilidad de realizar actividades como la presente, que favorezcan el intercambio de conocimiento, que repercute directamente en la atención y en la mejor calidad de vida de las personas. Tenemos que actuar ordenando lo que tenemos, porque tenemos mucho, tenemos conocimiento, tenemos el valor de los profesionales, tenemos el apoyo de los pacientes a través de las asociaciones y el deseo, queremos y podemos hacer, lo vamos a hacer. Gracias, señora García. Me estoy quedando sin voz, discúlpenme. Vuelvo a agradecer y sí que me gustaría ceder la palabra para acabar este encuentro. No sé si voy a poder hacerlo yo, a don Jaume Segales, si es tan amable. Muchas gracias por este debate enriquecedor. Nos gusta acercarnos a los sitios en los que cada uno de los sectores está debatiendo. Nos quedamos con esas palabras que habéis compartido todos de equidad desde la Consellería, ese abordaje en la estrategia de salud, esa prevención, ese trabajo para, como usted bien dice, todos vamos a llegar a más mayores y, por tanto, conseguirlo ahora casi como egoísmo, ¿no? La ordenación, la reordenación de los recursos que existen y que se pueden, como usted bien dice, como responsable del trabajo en salud, se pueden reorganizar para conseguir ser más objetivos y optimizar los recursos. También la formació, lògicament. I, Daniel, nosaltres empatitzem molt amb els pacients. Vostès són el nostre pal de paller para la Fundación Grunenthal y para los compañeros periodistas que estamos en ella, pues hablar con ustedes nos enriquece porque nos ayuda también a dar datos concretos en cada una de las localidades a las que nos acercamos. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Levante por permitirnos acercarnos a ustedes desde este debate. Hasta la próxima.